Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 15 de diciembre de 2017. Estamos con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone. Buen día. Mauricio Rosenkopf. Presente. Gonzalo Pérez del Castillo, que ya terminó de hacer ruido con las tazas. Buenos días. Y Alcides Abella, bienvenido. Buenos días. ¿Qué hace Alcides hoy? ¿Hoy vamos a alargar concurso de cuentos? No, pero por ahí vamos a andar. Hoy, cuando termine la mesa, vamos a entregar los premios del concurso de Cuentos con Mentiras, el del mes de noviembre, el último de este año. Por eso, varios de los tertulianos quieren, de algún modo, repasar la historia de estas convocatorias y reflexionar sobre por qué contamos. Mauricio, ¿por qué vamos a hablar de esa pregunta? ¿Cuál es la razón? Porque a veces lo tenemos tan presente y tan integrado que finalmente no nos damos cuenta que hemos nacido para contar. Hemos nacido los seres humanos. Para contar, digamos, somos animales de comunicación. Nos transmitimos, nos contamos. Yo recuerdo en Proust, en Busca del tiempo perdido, hay un acontecimiento que se produce en los días en que escribía la novela y que lo integra, y es que habían aparecido unos yacimientos en el norte de Francia que tenían que ver con el hombre primitivo, el hombre de las cavernas, el Neandertal que andaba por ahí, y habían detectado en un yacimiento restos que daban cuenta que ahí hubo una batalla tribal, digamos, porque había cráneos hundidos, porque habían fémures partidos. Entonces narra eso. Pero además dice que los investigadores llegan a la conclusión de que hubo algo más, y es porque encontraron en un lugar próximo a todo eso los tótems que solían llevar los primitivos, que era una piedra plana agujereada con un dibujo. Si había enfrentado un surubí del norte, lo tallaban ahí, el jabalí o el rayo, porque lo había espantado una hoguera que venía del cielo. Entonces, míralo Gonzalo, se acomodó en la silla para seguir escuchando. Estaban no partidos por el tiempo, sino cuidadosamente partidos. Es decir, la conclusión que sacan, que en esos amuletos llevaban su memoria. Es decir, si tenían un jabalí, tenían para contar a su gente que ese jabalí lo enfrenté, me mordió, lo ataqué, lo enfrenté. No sabes la lanza que entraron a contar todo eso. Quiere decir que cuando hacían los fogones en las puertas de las cuevas y la rodeaban, no era solo para calentarse ni para evitar que viniera el enemigo, que también era una forma de llamarlo. Era para contar cuentos. Es decir, nosotros venimos de los cuentos del hombre primitivo. ¿Y por qué partían esos tótems? Por algo muy importante, decían ellos. Y es que querían quebrarles la memoria. Mientras tuvieran el tótem y la historia del jabalí, conservaban la memoria de ese acontecimiento que ya era herencia tribal. Bueno, yo creo... Entonces, lo que hemos armado nosotros acá desde hace una punta de años... 5 años. Es el quinquenio de oro. No hables de quinquenios en estos días. Entonces, lo que hemos armado acá, que los fogones gauchos, donde escribieron Javier de Viana en 1904 y Florencio en 1897, y Bartolomé Hidalgo y el Chino Correa, que dejó cuentos, relatos en los fogones. Bueno, eso lo sustituyó la pulpería y lo sustituyó o lo complementó el mostrador contemporáneo, y nosotros de alguna manera a través de este micrófono de hace 15 años estamos compartiendo
Yo le doy la... Viste que a veces los escritores le ponen un poco de color a la cosa, ¿no? Especialmente hay algunos escritores que son muy de condimentar la realidad. Te traje el limón de Chaplin y viste cómo documenta. Qué impresionante eso. De eso charlaremos aparte. Bueno, 5 años que estamos con este concurso, o estos concursos. Va a llegar a 15. Principios de 2012. Un concurso que largamos un poco por casualidad, a raíz de una bicicleta. Un regalo que llegó a nuestros estudios de parte de un oyente al que habíamos entrevistado, un oyente uruguayo que vive en Brasil y que había desarrollado unas bicicletas a partir de plástico reciclado. Bueno, aquel regalo que teníamos, en vez de sortearlo simplemente entre la audiencia, lo pusimos como premio para el mejor cuento breve que viniera a propósito de bicicleta, justamente, ¿no? Ese fue el disparador, ese fue el arranque, y a partir de ese momento, ¿cuántos llamados llevamos? Yo creo que como 40 a esta altura. 40. Con consignas que fueron desde cuentos de radio hasta cuentos con humor, pasando por de invierno, de internet. Fantasmas. ¿Qué otro? Fantasmas, hace muy poco, ¿no? Ese es un poco el recorrido, así, pero muy sintetizado, que les dispara a ustedes ahora estas otras reflexiones. Claro, esto se ha convertido en un fogoncito mensual con los tertulianos y con el público que nos sigue y participa. ¿Y seguirá? Desde hace tiempo. ¿Continuaremos haciendo este concurso? Yo dejo la pregunta abierta y mientras tanto escucho a Ana. Sería bueno que la pregunta no solo para nosotros, sino para la gente. Eso, ¿qué dice la gente? ¿Tiene sentido que siga este concurso? Ana, dale tú, tomá la posta después que arrancó el ruso. Bueno, lo que Mauricio dijo es absolutamente cierto. La necesidad de contar indudablemente cohesiona a todos los grupos, transmite memoria, establece las líneas de continuidad que son imprescindibles desde el punto de vista conceptual para cualquier grupo que se autorreconoce a lo largo del tiempo. En mi caso, el relato histórico no es lo mismo que el relato literario. En esta mesa casi todos hacen literatura. En alguna única ocasión yo también lo hice, pero por sobre todas las cosas lo que he hecho es relato histórico, que tiene las mismas características, es guardar en todo caso, claro, la necesidad de guardar la memoria del grupo, ¿no? Que no se pierda tal hecho y tal otro. No, parecería que la diferencia mayor entre literatura e historia es que uno puede ficcionar y el otro cuenta realidades pasadas, pero en realidad es imprescindible ficcionar también, porque si el historiador no tiene imaginación no puede reconstruir cosas que llegan a su mesa de trabajo como fragmentos sueltos y que solo puede hilar mediante el relato, aun cuando a veces sobre todo desde el punto de vista académico se lo minimiza mucho para que parezca que hay una objetividad total y que no hay nada de imaginación. Esta es imprescindible, ¿no? Y del otro lado, de realidad metida en cuentos, quizás de toda esta historia de nuestros concursos, a mí el que más me impresionó en ese sentido fue el de cuentos de inmigrantes. Claro. Cuentos de inmigrantes. Fue brutal, y un día con tiempo tendríamos que ir en busca de la masa completa de cuentos que llegaron, no solo los que terminaron nominados y premiados, la masa completa, porque lo que terminó provocando aquel llamado fue, ¿cómo decirlo?, que nuestros oyentes fueran en busca de sus propias memorias, de sus propias historias, las de sus familias, ¿no? Y entonces hasta se podían agrupar aquellos cuentos que vinieron por colectividades, ¿no? Los gallegos, los italianos, los armenios, los judíos. Todos, prácticamente todos, estaban reconstruyendo historias de verdad. Son las piedras de la memoria. Aquel llamado fue impresionante en ese sentido, ¿no? Yo no quisiera parecer sexista, pero las mujeres han tenido un papel muy importante en esto de transmitir las memorias del grupo, ¿no? Porque son las que quedan más tiempo, o quedaban, capaz que ahora está cambiando mucho eso, en los espacios intrafamiliares, y son las que precisamente por esa disponibilidad diferente de tiempo más transmiten, más cuentan, ¿no? La única
ves que me animé a la ficción, yo lo que tenía por sobre todas las cosas era una necesidad de contar esas memorias de las mujeres de mi familia, de ambos lados, ¿no? ¿Seguimos? Esos matriarcados literarios interiores que en todas las familias hay uno. ¿Quién más se sube a la iniciativa de Mauricio? Bien, yo estuve pensando en esto, ¿no? ¿Por qué escribimos? Y me vino a la mente un poema de Roque Dalton que se llama justamente así. ¿Por qué escribimos? Roque Dalton era un poeta, un literario salvadoreño, por eso me toca de cerca, que también muy comprometido políticamente, que era comunista, después entró en la guerrilla, después tuvo discrepancias con la guerrilla salvadoreña y fue asesinado por sus propios compañeros. Y ese poema, ¿por qué escribimos?, termina diciendo: escribimos porque custodiamos para ellos, que serían las generaciones futuras, el tiempo que nos toca. Que me pareció una frase muy linda, ¿no? Lo que estás haciendo es custodiar el tiempo que te toca y entregarlo, ¿no? Eso retoma un poco lo que dijo Mauricio al principio y lo que dice Ana, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que la memoria verbal, ¿no? Lo que se transmite verbalmente de generación en generación, yo creo que las mujeres ahora, en mi tiempo, sin duda ninguna, fueron las que transmitieron las historias de la familia y los cuentos. Y me imagino que en el pasado debe haber sido igual. Yo estoy muy intrigado porque miro a mi izquierda, al lugar donde se sienta Juan, y arriba de la mesa veo un papel prácticamente en blanco. Cuando es habitual que Juan venga con apuntes cuidadosamente impresos para cada uno de los temas, no es que tenga todo el libreto, pero sí unos buenos apuntes. Esta vez casi no trajo fórmulas, nada. Y fórmulas. ¿Tendrá algo para decir? No sé. Primero escucho a Alcides. Primero, digamos, respecto a lo que decían los compañeros, especialmente al ruso, a mí me admira siempre que el arte de contar está arraigado en las formas más primitivas que conocemos, al menos de la civilización humana, digamos, en los relatos persas perdidos allá en la noche de los tiempos, quizás se recoge parte de esa suerte de narración oral que se generó en las cavernas en los comienzos. Y seguramente en los comienzos también la literatura fue una forma de entender el mundo. La literatura seguramente es una manera de explicar lo inexplicable. Posiblemente fue la manera que encontró la gente de esos fenómenos sobrenaturales, o que ellos creían sobrenaturales, y generaron esa maravillosa cosmogonía. Hablo de la literatura persa, pero ya hablo de la literatura griega primitiva y demás, esa maravillosa cosmogonía de texto en la cual, de dioses, religiones, en la cual intentan explicar lo que ocurre a su alrededor. A mí lo que me admira, lo que pasa es que yo, claro, me pongo mucho la camiseta de la literatura. Digo, elegí esa opción, de la literatura, la docencia, fue una forma de eso. Recordemos, además, Alcides está al frente de Ediciones de la Banda Oriental. Claro, y ¿Cuántos años? Más de 50 años. 50 años, no hay que decir 50 años. 50 años en la editorial, sí, una experiencia bastante larga, pero justamente ese es el otro tema. Pero elegí la literatura haciendo la docencia en el IPA y la Marecoche, pero no, después pasó lo que pasó, hubo que quedarse sin trabajo, pero no me arrepiento de nada. Es decir, porque la literatura fue y sigue siendo una suerte de cosa nutricional. Es formidable ver, ustedes no se dan cuenta porque hace mucho tiempo que están, pero yo cuando llegan estos originales, los que se leen, los que elegimos y los que no elegimos, y a mí me sigue admirando la creatividad, y ojo, yo estoy todos los días mirando originales, estoy todos los días con escritores, pero me admira la creatividad, la originalidad, porque vayas y muchas veces ustedes o nosotros a veces elegimos propuestas que uno dice, ¿dónde van a escribir sobre ese tema, ¿no? Y que claro, eso se continuó en el tiempo y lo digo brevemente, pero Emiliano, hay que ser consciente que a esta mesa han llegado seguramente más de 10.000 textos en todos estos años. A esta altura más de 10.000 textos, es admirable. Y es más, entre esos textos me estoy encontrando ahora con gente que está obteniendo premios literarios y que ya participó de este concurso. Ganó Andrea Di Candia. Andrea Di Candia precisamente fue un ejemplo de eso, ¿no? Andrea Di Candia, gente que ha participado. Y además se suma con lo otro que estábamos comentando. Habla de su familia inmigrante, la historia de su abuela, la novela que salió premiada después de ejercer las primeras armas en
en el concurso de esta tertulia. Redondeando entonces, y quizá me adelanto, pero contar es una forma de celebrar la vida, de celebrar el mundo, es un abanico en el cual caben todos los temas, incluso las disidencias, cabe todo, porque eso es la literatura, algo vivo, y después habría que hablar, discúlpame Emiliano, pero que habría que hablar, porque para mí fue admirable, la concreción del primer libro. Bueno. Y yo creo que una deuda va a ser hacer un segundo libro ahora sí, con todo lo que... Bueno, acá lo pregunta por lo menos uno de nuestros oyentes, Gustavo. Él habla de una serie de libros. ¿Está para tanto? Cuentos de la radio propone como título. Bueno, pero pasemos a Juan. ¿De qué hablamos? No sé. Del tiempo ya hablamos. Eso fue antes de empezar. Puedes elegir otro asunto. Del tiempo perdido, por suerte... el ruso no escribió 7 tomos como Marcel Proust. Estoy en eso. Bueno, acá se habló de por qué escribimos. Yo quiero hacer arqueología. Tú podrías hablar de por qué escribís tú, ¿no? No, pero eso ¿Por qué no, te eso largaste a escribir? Eso no. ¿Qué llevó a un ingeniero a meterse en la narrativa? Esa podría ser una pregunta para entre un rato. Bueno. Pero no, ibas para otra parte. Yo quiero hablar de las primeras escrituras, es decir, hay casos bastante fantásticos. Por ejemplo, las primeras escrituras en Egipto son los nombres de los reyes. Es decir, en ese momento no eran faraones porque Egipto estaba desunido, pero el rey Escorpión, en fin, el rey no sé cuál, hay una cantidad de reyes que dibujaban sus cartuchos y entonces eso es lo primero que se conserva de la escritura egipcia. Por supuesto, el origen de la escritura siempre ha sido pictográfico, es decir, los chinos dibujaban con pincel, representaban dibujos de animales, de personas, de situaciones, y luego se fueron transformando en los caracteres modernos. Criptogramas primero, que es sí. un signo, un criptograma es un signo que encierra una pequeña historia. O sea, no son palabras. Hay un libro muy lindo, relatos. Hay un libro muy lindo escrito por un italiano en que busca el origen de los símbolos, de los caracteres chinos, de un centenar de caracteres chinos, y mostrando su origen, el dibujo y cómo se fue deformando. Lo mismo pasa en la Mesopotamia. En la Mesopotamia la escritura comenzó allí como dibujos que luego se fueron deformando y abstrayendo, ¿no? Dibujos de objetos reales. Perdón, Juan, las primeras cosas que se escribieron con caracteres cuneiformes en Mesopotamia eran listas de distribución de las vasijas de aceite y de trigo. Claro, pero eso ya era una etapa muy adelantada, es decir, ya cuando se empezó a hacer, en la Mesopotamia eran registros comerciales. Ajá. Eran registros comerciales los primeros que existieron, sí. Entonces, y en América, quiero hablar en América. En América hubo esencialmente solo un grupo de escrituras que se origina entre los olmecas, la gente del Monte Albán y luego los mayas. Y los primeros signos que hay son nombres de personas. Ahora, curiosamente, los nombres de personas son al mismo tiempo fechas de calendario. Es decir, que las personas tenían por nombre el día que habían nacido, y en el complejo calendario de Mesoamérica. Entonces es frecuente encontrar, por ejemplo, en Monte Albán, los famosos danzantes, que son evidentemente guerreros así, asesinados o sacrificados, y al lado un símbolo calendario, que es una fecha, por ejemplo, digamos 7 de julio, para decirlo en lenguaje moderno. Y seguramente ese era el nombre del guerrero, el día calendario en que había nacido. Y era nuevamente lo mismo que en Egipto, es decir, registrar los nombres de personajes distinguidos. De modo que de ahí, ¿por qué escribimos? Esas son esas razones, ¿no? Esas fueron las primeras razones por las cuales aparecieron. También ahí están los famosos petroglifos, ¿no? Los dibujos que aparentemente no tienen ningún significado, pero por ejemplo, yo una vez hice una comparación entre los conjuntos de petroglifos que existían en América, en zonas en que hay grandes cantidades de petroglifos, y la distribución de símbolos es muy parecida a la distribución de símbolos de la escritura egipcia, por ejemplo, de modo que parecerían tener significado, a pesar de que no sabemos qué, ¿no? No hay que olvidarse que la escritura egipcia fue descifrada gracias a una feliz azar, que fue la existencia de la piedra de la Roseta, en que era trilingüe, ¿no? Y entonces eso permitió comparar una escritura griega que era bien conocida con 2 escrituras egipcias. Entonces
Te fuiste a la historia y la tenés a Ana ahí de lo más inquieta queriendo No, contar no, y Ana complementar está todo el tiempo. nerviosísima. Estamos hablando acá empezaron hablando de para qué escribimos. Bueno. Y bueno, yo digo, ¿para qué escribió la gente? La gente es pasado, ¿no? Por eso no, está perfecto. Pero claro, Ana queda muy motivada. Todo tuyo. Todo tuyo. Yo voy a usar Pero una vení un poquito más metáfora. cerca en el tiempo. No, Un poquito más cerca de la tertulia. yo El quisiera. ruso empezó la caverna, che, pará, eso fue muy antes. Sí, sí, sí. Pero Yo la además, continué. Lo que decía de las ¿Qué cavernas, querés con el ruso? de las escrituras en las cavernas, es una secuencia cinematográfica de cacería, Sí. la cueva de Altamira, es decir, digamos, tallado en piedra, obteniendo colores de otras rocas. Es una cosa impresionante, con movimiento además, Sí. inclusive hay ganado que corre, que aparece no con 4 patas, sino con 6, dando la sensación de que están en movimiento. Además, quería que perpetuar ese hecho, y él con eso no se firmaba. Se nos Tampoco fueron. los aztecas firmaban. Viste que volvió al pasado, ¿no? No, de ver, Más no, atrás, no sí. sé por qué. Todos somos contemporáneos. Volvé, Juan. Ruso, volvé. Si me permiten. ¿Tú vas a volver? Sí. Gonzalo está pidiendo que se Si me vuelva. permiten, Volver. y considerando que de fútbol no sé nada, voy a Ya usar sabemos. una metáfora futbolera. Yo quisiera mandarme la gran Russo Pérez en este momento, si me Russo permiten. Pérez, no Russo Rosenkopf. Ahí está. Gran figura. A ver. ¿Se acuerdan ¿por qué? aquel comercial? Algo sabe de Cortá fútbol. con tanta dulzura. Ah, sí, sí. Bueno, permítanme. A ver, ¿vas a pelear un poco? Se escribe, sí, no. ¿Vas Se a discutir escribe- un poco? Voy a discutir un poco. Esto, la tertulia es para se eso. escribe para todas esas cosas, pero también se escribe para ordenar jerárquicamente el mundo. Se escribe para justificar poderes, se escribe para preservar esas jerarquías creadas, porque nominar es apoderarse de cosas, porque nominar es establecer criterios, es prohibir, es potenciar. Y eso hay que decirlo. Escribimos por necesidades maravillosas, pero la escritura, ojo con ella, tiene 2 filos cuando no 5. Y Pero eso de eso sabemos mucho. de eso estás hablando. En literatura y en historia el mundo sabe mucho de Ajá. eso, porque tenemos claro el papel que han tenido algunos textos, el papel que han tenido cada una de las palabras con que se da nombre a las cosas, el papel que tiene el relato en la construcción Y es una de forma- las colectividades. O sea, la escritura es una cosa muy compleja y muy potente. Bueno, sí, y además muy sencilla. Yo creo que lo fundamental es que es una manera de perdurar, digamos. Todo lo que referís a los nombres, el nombre era un poder y un potencial. Cuando Moisés se encuentra buscando un cordero perdido con la salsa ardiendo, y le dice que quítate las sandalias, el fuego, estás pisando en tierra sagrada. Moisés lo primero que hace: ¿y tú quién eres? Quiere saber su nombre porque eso ejerce un poder sobre el individuo a través del nombre. Entonces el fuego, con mucho boliche, le dice: yo soy el que soy. Es que el fuego tenga boliche es una cosa de Ese- una contundencia el que tiene el literaria boliche, impresionante. seguro. Lo que pasa es que era No que el boliche tenga fuego. O que se prenda fuego. o me da fuego la valleja. Ese cuento se ve que lo conocen todos. En última instancia, mira, es lo que me pasó a mí en la feria. Ay, Rosenkopf, me dijo una vecina, si yo le contara mi vida es una novela. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es La de decir, to- hay la que de todos escribirla. es una novela. Hay que escribirla. Entonces, una manera de perdurar porque uno es su memoria, sus recuerdos, su pasado, su familia. Por eso el cuento de los inmigrantes y de la familia tuvo tanta aceptación y tanta gente participó. Uno es uno y todos los demás. Uno es uno y sus ancestros, uno y solo son sus días, y además el almanaque. Alcides. Respecto al valor arqueológico de todos los textos, yo pienso a veces, cuando me encuentro con los oyentes, muchos los conocí después, además que escriben, además la gente de la más disímil esa actividad, eso me encanta. He conocido mecánicos, he conocido ingenieros, todos que mandan textos para acá. Y De edades también muy variadas, de ¿no? edades muy diversas, sí, jóvenes, de todo tipo de edad. Y a veces pienso que de alguna manera, y me refiero al valor arqueológico de las cosas, es que
En Mercedes, yo soy de Mercedes, el Río Negro tiene grandes inundaciones. Y entonces en el puente marcan, en el año 58 el agua llegó hasta acá, en el año 62 llegó hasta acá, se pone una pintura. Y bueno, yo creo que de alguna manera, dentro de 100 años, 200 años, alguien se va a juntar con estos 10.000 y pico de textos y los que vengan, y va a decir, en el Uruguay era este el mundo en aquel momento. Ese es el valor de la literatura, la memoria colectiva. Yo, ¿sabes qué? Quisiera agregar otra cosa, no sé si los contertulios van a estar de acuerdo o si empezamos una discusión con esto. Pero a mí me parece que la gente también escribe para entender. Claro. Y para explicar. Pero primero es un esfuerzo muy grande de... Si vos tenés un tema que te está fastidiando, por ejemplo, a mí un tema sobre el que me encantaría escribir y lo estoy intentando, es ¿por qué nos cuesta tanto en el Uruguay reconciliarnos con el pasado reciente, por ejemplo, ¿no? Me encantaría escribirlo porque me encantaría entenderlo bien. Pero ahí estás primero. pensando en escribir un cuento, una novela, sí, una o cosa. un ensayo. O te pasás para mis trincheras. Ah, claro. ¿De qué estás hablando? No. Mira si voy a competir con Ana. No, yo el siglo XX no lo toco. Lo mío es el XIX. No, escribir, no, por supuesto, una ficción. Yo lo ¿En tenía. verso? No. Voy a dejar los versos por un momento. ¿Qué te ha dado por los versos? No, porque ya está. Me gustaría darle una forma, algo así como un intercambio de cartas, ¿no? Entre gente. Una novela epistolar. Sí, entera, como era las liaisons peligrosas, liaisons dangereuses, ¿te acuerdas? Que es todo un intercambio de cartas, ¿no? Y lo había Relaciones pensado peligrosas. como... Lo dice en francés porque no porque, puede traducir. Es exceso porque de cultura. es francesa, nada más. Sí, es francesa. Pero como un intercambio de cartas entre gente que se quedó en el Uruguay durante la dictadura y gente que estaba en el exilio y intercambiándose entre distintos, padre, hijo, novio, exnovio, con las distintas posiciones, ¿no? Pero sobre todo me interesaría entender bien, que no lo entiendo, dónde está el meollo de la incapacidad de reconciliar. Alcides quiere darte un empujón. Y ojalá ocurra, y Ana lo sabe bien, es que a raíz de ese texto ocurra lo que ocurrió con la Tierra Purpúrea de Hudson, que para entender el siglo XIX en Uruguay, la segunda mitad por lo menos, hay que leer esa novela. Ojalá con tu texto ocurra lo mismo. No lo voy a poder hacer, me parece, porque no lo entiendo. Por eso yo decía, tú para poder escribir, tú escribís también para entender. Yo estoy seguro que tú misma, en tus libros, incluso los de historia, tuviste que entender mucho antes de poder escribirlos, tuviste que investigar mucho, tuviste que decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente recojo? Pero es un comienzo interpreto, ¿no? Óyeme, Sí. yo escribo para entender porque no entiendo y quiero compartirlo con ustedes, pero es un comienzo bárbaro de lo que quieras escribir. Sí. Es por eso que yo no Ojo. entiendo tus libros. Ojo. Sí. Es la última vez que va un libro sin cargo. Ojo No, que los no entiendo. solo ustedes Es una reflexionan. broma, los entiendo y los Los disfruto. oyentes también están escribiendo a propósito de este tema y enseguida les cuento qué dicen.